Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a comenzar en esta clase, en este primer video, a hacer unos breves comentarios, un breve repasito sobre el primer tema, el primer contenido que vamos a trabajar en esta unidad 2 del programa de filosofía y que tiene que ver con poder comprender y poder acercarnos un poquito precisamente al surgimiento de esta disciplina en el contexto de la antigua Grecia, eh, puntualmente en el siglo VI antes de Cristo. Antes de meternos a trabajar con los grandes nombres de la historia de la filosofía, algunos de los cuales ustedes ya conocen porque ya han nombrado en los foros de debate, vamos primero a trabajar un poquito con cuál era, por un lado, cuál era el contexto social, político, económico de la Grecia antigua que permite de alguna manera explicar o comprender el surgimiento de la filosofía. Más que nada para no pensar tampoco que, digamos, el pensamiento filosófico surge por parte de estos grandes nombres que conocemos y que han pasado a la historia y que son como personas iluminadas que vienen a salvarnos, ¿no es cierto? La idea precisamente es ver si indudablemente que fueron grandes personajes, que fueron personas muy inteligentes y que pudieron conceptualizar algunas cuestiones que son significativas hasta el día de hoy, pero también porque pensaron en el marco de un contexto que permitió de alguna manera y que generó condiciones para que ese pensamiento surgiera, saliera a la luz en ese momento. Vamos entonces primero a comprender un poquito o a acercarnos muy brevemente al contexto político, social, económico de la Grecia antigua. Vamos también a hablar un poquito de las creencias religiosas, de la forma en que pensaban la realidad las personas de la antigua Grecia, para después poder mencionar brevemente a los primeros filósofos que van a preguntarse por la realidad en ese contexto. Para eso yo les preparé una pequeña ficha de cátedra que precisamente aborda, la estoy buscando, aquí la encontré, que aborda precisamente las cuestiones significativas que vamos a trabajar sobre esta temática. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí está, no sé si la pueden ver. Sí, esta es la ficha de cátedra, que tiene 13 páginas, que yo les escribí y les preparé para que podamos pensar y abordar brevemente el surgimiento de la filosofía griega en el siglo VI a.C. No voy a entrar en detalles de todo lo que la ficha explica para no hacer el video tan extenso. Vamos a nombrar algunas cuestiones solamente y después ustedes cuando la lean podrán profundizar en esto que vamos a mencionar acá. Y también van a poder, digamos, hacer consultas en caso de que necesiten si hay algo que no haya quedado claro. En la ficha de cátedra lo primero que tienen es esta periodización en donde aparecen las etapas que la mayoría de los manuales y de los textos de historia señalan para la Grecia antigua, ¿sí? La Edad Oscura, la época arcaica, la Grecia clásica, la helenística y la época ya de la conquista romana. A los efectos de estos primeros contenidos y para trabajar el contexto filosófico nos vamos a centrar, por un lado, en la Grecia arcaica, que es al final de este periodo, alrededor del siglo VI a.C., cuando surge precisamente el pensamiento filosófico. Fundamentalmente nos vamos a centrar en la Grecia clásica, aquí sí nos vamos a detener mucho más porque en la Grecia clásica es cuando surgen los grandes nombres de los filósofos que conocemos, Sócrates y los sofistas de los que vamos a hablar hoy también, y la figura de Platón aparecen en este contexto, en este periodo, y vamos a hablar también un poquito de la Grecia helenística, en el marco de la cual va a surgir, va a aparecer la figura de Aristóteles. Luego aparece la Grecia romana, en donde ya vamos a volver cuando lleguemos al final de la unidad y empecemos a hablar del surgimiento del pensamiento o de la filosofía más medieval que aparece en el contexto del Imperio Romano precisamente después del nacimiento de la figura de Cristo.
con respecto a las etapas. Después en la ficha de cátedra tienen explicado algunos conceptos muy importantes que tienen que ver con el contexto social, político y económico de la antigua Grecia y que tiene que ver con entender el concepto de polis, que es una palabra griega que se traduce como ciudad-estado, y que revela una organización política y económica que tenía Grecia que era muy distinta a todas las formas de organización política y económica que había en ese momento en otros pueblos o en otras culturas. Ustedes piensen que la mayoría de los imperios, precisamente de las organizaciones políticas de otros pueblos en la antigüedad, estamos hablando 500, 600, 700, 800 años antes de Cristo, la mayoría de las culturas se manejaban en forma monárquica, algunos eran imperios, otros no, pero la mayoría tenían las figuras de un rey o de un pater familia que gobernaba a la comunidad. Grecia tenía una forma de organización muy distinta a través de las polis, que eran unidades políticas absolutamente independientes y separadas, y la unidad de Grecia, cuando hablamos de Grecia, en realidad no hablamos de un pueblo, de una civilización, sino de muchas organizaciones políticas individuales, y precisamente la idea de pueblo, o de unidad, o de cultura común, estaba dada no por lo político o económico, sino porque hablaban el mismo lenguaje, tenían las mismas creencias religiosas, las mismas costumbres, la misma cosmovisión, y por lo tanto eso era una unidad más cultural, si se quiere, que política, la de las polis griegas. Y por supuesto, de la mano del concepto de polis tenemos que entender el concepto de democracia y el concepto de ciudadanía. En la ficha de cátedra tienen explicada qué es esto de la democracia y qué es esto de la ciudadanía, que va a surgir en un periodo particular de la época de Grecia, que es la Grecia clásica. Si volvemos a la periodización de recién, una de las etapas que nombramos es la Grecia clásica. En la Grecia clásica nos detenemos puntualmente porque ahí están los grandes nombres de los filósofos que conocemos en la actualidad, y por lo tanto en esta ficha de cátedra tienen un breve recorrido, un breve panorama que permite comprender la Grecia clásica y que permite entender también cómo llegó Atenas a ser la polis dominante, a ser la polis que termina de alguna manera predominando sobre las otras polis a partir del triunfo que logra en las guerras médicas, y cómo después esa Atenas termina enfrentada con Esparta, y eso termina debilitando a todas las polis en general, termina debilitando también a Atenas, y termina siendo un caldo de cultivo que va a permitir que el imperio macedonio se apodere de sus territorios y termine estas polis griegas siendo parte, ya en el siglo IV a.C., del imperio macedonio, ya y en ese contexto vamos a ubicar más adelante a Aristóteles. En este contexto de la Grecia clásica, en las diferentes polis va a surgir fundamentalmente en Atenas esta nueva forma de gobierno, que es la forma de gobierno democrática, que la mayoría de los manuales de historia ubican como un invento, si se quiere, griego. Esta democracia griega, que era una democracia directa, en donde todos los ciudadanos tenían el derecho de participar en los asuntos de gobierno de la polis, y que va a diferenciar precisamente la organización política griega de la organización política de otros lugares del mundo antiguo. Esta idea de democracia va a ir estrechamente vinculada a la idea de ciudadanía, y la idea de ciudadanía para la filosofía va a ser importante porque la ciudadanía implica igualdad. Las personas que tenían el título de ciudadanía en el contexto de la polis eran consideradas como iguales, al margen de que en otros aspectos hubiera desigualdades. Quiero aclarar esto a ver si me expresé bien. En Grecia había desigualdad, quiero decir. No estoy queriendo decir que en Grecia no hubiera desigualdad. Por supuesto que había desigualdad, y desigualdades tremendas, porque casi nadie podía ser ciudadano. Olvídense, las mujeres no éramos ciudadanas. Nosotras no hubiéramos sido ciudadanas en la antigua Grecia. Pero además, si tenías la suerte de ser varón, tenías que cumplir todo un montón de requisitos para ser considerados ciudadanos. Es decir, que había una desigualdad tremenda entre ciudadanos y no ciudadanos. Pero entre los ciudadanos había personas de diferentes estratos sociales.
Por ejemplo, en Atenas, uno de los requisitos para ser considerado ciudadano era ser propietario de tierras dentro de la polis ateniense, aparte de otros que en la ficha de cátedra están. Por lo tanto, todos los varones mayores de edad, nacidos en Atenas, que fueran propietarios de tierras en Atenas, eran considerados ciudadanos. Entre esos propietarios de tierra había grandes terratenientes que tenían grandes extensiones, y también había pequeños propietarios de parcelas. Esas personas, en el marco de la polis, eran consideradas iguales. Ese gran terrateniente tenía el mismo derecho a voto y a la palabra que ese pequeño propietario de una parcela. Por lo tanto, había una igualdad formal que para ese contexto y en el mundo antiguo era una novedad porque no existía en otros lugares. Por supuesto que esta igualdad después en la práctica podía no cumplirse. Por ejemplo, al dueño de la pequeña parcela se le podía complicar un montón trasladarse hasta la plaza de Atenas a participar en los debates públicos. No solamente se le podía complicar por las distancias físicas, sino también porque era un pequeño campesino que tenía que trabajar él mismo su tierra, mientras que al gran terrateniente esto le resultaba mucho más fácil porque podía tener un montón de gente a su servicio que le laburara la tierra y que lo liberara a él para ir a dedicarse a estos asuntos. Pero estas desigualdades estaban acompañadas por la igualdad formal que había en el contexto de la polis y que, repito, para ese contexto, para ese mundo antiguo, era toda una novedad. Tienen después unos breves comentarios vinculados a cuál era la organización económica y cómo esa organización económica fundamentalmente... bueno, acá, interrumpo, tienen un pequeño mapita donde pueden ubicar las diferentes polis atenienses, las diferentes polis griegas, y cómo pueden ver también que Grecia es un territorio, es un montón de islas, entonces el mar tiene una importancia grande en el desarrollo de esta cultura, y precisamente algo de esto tuvo que ver también con la posibilidad de derrotar a ese gran imperio persa contra todos los pronósticos. Nadie creía que las polis griegas iban a derrotar a los persas en las guerras médicas y sin embargo lo hicieron. Bueno, ahora sí, estaba diciendo que tienen aquí un poquito, ya les digo dónde. Bueno, no sé, ahora no lo encuentro, pero tienen aclarado también cuáles eran los recursos económicos. Fundamentalmente la mayoría de las polis griegas eran agrícolas, vivían de la agricultura. Cuando hablamos de polis como de ciudad-estado, no se tienen que imaginar una ciudad como las conocemos hoy. La polis era un territorio fundamentalmente rural y que tenía además una pequeña ciudad a la que se podían trasladar los ciudadanos. La agricultura entonces era parte fundamental del sustento, y también el comercio, fundamentalmente, como se habrán dado cuenta, marítimo, que les permite enriquecerse y que va a ser importante para la filosofía, porque gracias al comercio y al contacto con otros pueblos y culturas, es que precisamente Grecia va a empezar a problematizar sus propias creencias, sus propias pautas de comportamiento. Después en la ficha de cátedra tienen este título que tiene que ver con explicar o con tratar de pensar algunas creencias generales que son base del pensamiento griego y que van a ser importantes también para entender después el surgimiento de la filosofía. Tienen entre estas creencias la idea de precisamente que la nada no existe, ¿sí? A diferencia de las creencias religiosas de otros pueblos, por ejemplo del cristianismo. Doy el ejemplo del cristianismo porque seguramente es el que la mayoría conocemos, que piensan al proceso de creación como un proceso en donde Dios crea el mundo a partir de la nada. Para los griegos los dioses no crean a partir de la nada, sino que el proceso de creación del mundo en todo caso es poner cosmos en el caos. En griego cosmos significa orden, organización, y caos significa desorden, despelote. Entonces el proceso de creación del mundo es, en un contexto de caos, de desorden, lo que se hace es organizar, ordenar, y de ahí que la palabra cosmos signifique tanto orden como mundo.
Ese orden sigue leyes fijas que van a traducirse en Grecia, van a nombrar con la palabra griega ananke, que significa necesidad, y esas leyes fijas van a revelar no solamente lo que los griegos van a llamar arete, que por aquí abajo está la palabrita, aquí, la palabrita arete, que tiene que ver con que cada cosa cumpla con su función, sino que ese arete también va a revelar una lucha constante entre dos fuerzas que muchos textos presentan como diosas, que son Dike y Hibris, es decir, el orden, el equilibrio, la medida, y Hibris, que es la desmesura, que es el desequilibrio, el correrse de lo estipulado. Bueno, después van a tener también como parte de las creencias griegas la idea de pensar lo real como una totalidad. Lo real no es un conjunto de partes separadas entre sí, sino que es toda una totalidad en donde todo tiene que ver con todo y donde cada parte del mundo tiene relación con el resto. La idea de totalidad y la idea de una fe muy importante y de una gran confianza en la razón humana que precisamente va a tener directamente que ver con el surgimiento de la filosofía. Lo real para los griegos, fíjense, dice que más allá de las apariencias, para los griegos el mundo es racional, cognoscible y simple. Es decir, fíjense, en contraposición al mundo que se nos revela a nuestros sentidos, que es un mundo que siempre está cambiando, en donde las cosas nacen, crecen, se mueren, en donde la realidad está en continuo cambio, muchas personas en este contexto van a empezar a pensar que detrás de ese cambio y detrás de esa multiplicidad de cosas, tiene que haber algo simple, racional, cognoscible y que pueda explicar todas esas aparentes contradicciones como parte de un orden mayor. Y esto va a tener que ver directamente con lo que después va a plantear la filosofía. Después tienen dos elementos que muchos textos van a considerar que van a preparar el terreno, digamos, para el surgimiento de la filosofía: los poemas griegos y las creencias religiosas. Los poemas griegos fundamentalmente encarnados en Homero y en Hesíodo, que ustedes seguramente por otros espacios podrán conocer, y las creencias religiosas que difieren bastante de las creencias de otros pueblos. Las creencias religiosas griegas tienen algunas particularidades, fundamentalmente voy a hacer hincapié en dos, y es la inexistencia de libros sagrados y la inexistencia de sacerdotes considerados sagrados. Explico esto para que se entienda. No quiero decir que los griegos no tenían, por ejemplo, libros que relataran las aventuras de sus dioses o lo que sus dioses hacían. Por supuesto que los tenían, y Homero y Hesíodo son claros ejemplos de eso. Pero esos libros no eran considerados sagrados. Eran considerados escritos por poetas que habían narrado esas hazañas y que podían ser reelaborados, reinterpretados, redefinidos, a diferencia de otros pueblos. Vuelvo al ejemplo del pueblo judío, porque es el que más cercano nos resulta, en donde los textos sagrados se consideran revelación directa de Dios a una persona y por lo tanto palabra santa, indiscutible, sagrada. Los textos sagrados del pueblo judío no hay forma de discutirlos, porque es discutir con el mismísimo Dios. En cambio, en Grecia los poetas no tienen este lugar de autoridad indiscutible. Y lo mismo pasa con los sacerdotes. En Grecia había sacerdotisas, sacerdotes consagrados, que consagraban su vida a alguna divinidad. Pero esos sacerdotes no eran considerados como representantes divinos intocables y divinos. De hecho, en muchos lugares, por ejemplo en Egipto, el faraón era considerado Dios, cosa que no ocurría en Grecia. En Grecia ningún gobernante era considerado Dios, sino que los ciudadanos eran personas comunes que se reunían y debatían los asuntos de gobierno. Estas grandes diferencias son un caldo de cultivo precisamente para el surgimiento de la filosofía.
Y bueno, y otra cuestión importante que señalan la ficha con respecto a la religión es el surgimiento de los misterios órficos, de estas nuevas formas de religiosidad que van a empezar a adoptar algunas personas y que van a empezar a correrse de esa religiosidad popular de los poetas de Homero y Hesíodo, y van a también preparar algunas creencias que van a asumir después algunos filósofos como los pitagóricos y como el mismísimo Platón. Después tienen algunas palabritas griegas, 3 palabritas fundamentalmente, dike, arete y teos. Dike y arete ya las nombramos. La idea de estas palabras y la idea de esta explicación es que ustedes vean qué significaban estas palabras en el idioma griego, cómo las traducciones que solemos hacer de esas palabras muchas veces no le hacen justicia a lo que esa cultura estaba pensando cuando decía esa palabra, y cómo estos sentidos y estos significados van a ser transformados después por el pensamiento filosófico. No me voy a detener a explicar cada una de estas palabras. Cuando ustedes lean las fichas de cátedra podrán verlas y realizarán consultas en caso de que haga falta. Pero fíjense, cortito, ¿no? Por ejemplo, dique. En la mayoría de los textos se traduce como justicia, pero el significado original de la palabra no era el de justicia, sino el de senda, el de camino, es decir, la dique tiene que ver con el camino que habitualmente sigue la naturaleza o la conducta de las personas o el mundo. Después con el tiempo se va a empezar a pensar que cuando las cosas siguen su camino, que cuando las cosas salen como tienen que salir, hay justicia. Y por lo tanto se va a empezar a asociar esta idea de sendero, de camino recto, con la idea de justicia en términos morales y éticos que no tenía que ver con el sentido habitual de la palabra. Lo mismo con el significado de arete, que en muchos textos traducen como virtud. Claro, si yo lo traduzco directamente como virtud, después me parece raro cuando leo algún texto griego y los autores me hablan del arete de un cuchillo, o del arete de un caballo de carrera, como la virtud de un cuchillo. Y sí, porque el significado original de arete no era virtud, sino perfección. Hoy diríamos en términos capitalistas, si se quiere, eficacia, es decir, la arete de un cuchillo es que el cuchillo haga lo que tiene que hacer, que corte. Si el cuchillo corta bien, si el cuchillo cumple con la función para la cual fue pensado, es eficiente, sirve, es útil, por lo tanto, tiene su arete. Después la filosofía va a empezar a pensar, con Sócrates, en la arete específicamente humana, de la cual vamos a hablar dentro de un ratito. Y con respecto al concepto de teos, también hay que decir algo parecido. Teos normalmente lo traducimos como Dios, pero la idea de Dios que tienen estas culturas, no solo la griega, es muy diferente a la que después va a construir la cultura occidental, en donde Dios es un sujeto que está por allí arriba y que está separado del mundo y que juzga al mundo. Para los griegos, y para muchas culturas, repito, el mundo es divino. Las fuerzas de la misma naturaleza tiene algo de divinidad. Por lo tanto, los griegos van a hablar del sol como un teos, de la luna, del mar, del viento. Son teos, son fuerzas naturales, pero también divinas. Entonces esta idea del mundo como un organismo vivo y que tiene algo de divino, va a influir directamente en el pensamiento de los primeros filósofos. Y precisamente a continuación tienen a los primeros filósofos. Aquí tienen nombrados, solamente nombrados, no nos vamos a detener, los primeros filósofos que reciben en general el nombre de presocráticos. Ya vamos a ver por qué se les llama presocráticos. No tiene que ver solamente con haber vivido antes de Sócrates. De hecho, algunos de los filósofos presocráticos fueron contemporáneos o muy poquitos años antes a Sócrates. Pero en general todo este conjunto de filósofos que van a aparecer a partir del siglo VI a.C., en esos momentos en donde lo que denominábamos antes época arcaica se está terminando y se está dando inicio a la Grecia clásica, van a empezar a intentar explicar racionalmente los fenómenos naturales que tienen que ver con la realidad y que hasta ese momento se respondían a través de explicaciones míticas o religiosas.
La idea de estos primeros filósofos es explicar la realidad en términos racionales y a partir de una aguda observación de la naturaleza, y no simplemente obedeciendo la tradición de la autoridad mítica en la que se basaba la cultura del momento. Estos primeros filósofos van a ser pensados, muchos manuales, ustedes van a encontrar por ahí si leen algún manual de filosofía, que los primeros filósofos eran materialistas, porque la mayoría de ellos propone un principio material para explicar lo real. Y también como ilozoístas, precisamente porque consideran esta idea de la que hablábamos recién. Son materialistas, pero no son materialistas en términos actuales. No piensan a la naturaleza y a la materia como algo inerte, como algo sin vida, sino que piensan a la naturaleza, al mundo y a la materia como algo vivo. La pregunta que da origen a los primeros filósofos, a la escuela jónica que se les llama, precisamente porque surge en la zona de las polis de Jonia, que es lo que hoy es Turquía, que en ese momento eran polis griegas, fueron tales Anaximandro y Anaxímenes que se preguntan de qué está hecho el mundo. Y se responden precisamente con una respuesta natural. Fíjense, esta pregunta tiene que ver con lo que hablábamos recién. La idea de que detrás de la multiplicidad de fenómenos, de que detrás del cambio tiene que haber algo simple, tiene que haber algo que explique todo lo real. Van a dar diferentes respuestas que ustedes aquí van a encontrar. Lo importante de estas respuestas no es tanto que hayan sido correctas o incorrectas, sino más bien cómo surgieron a partir de la observación de la naturaleza. Y tienen para cerrar la ficha de cátedra este debate que surge entre otros presocráticos posteriores a la escuela jónica, que están representados por la figura de Heráclito y Parménides. Heráclito y Parménides van a incorporar a la pregunta de la que hablábamos recién, de qué está hecho el mundo, la pregunta por el cambio, la pregunta por el movimiento. Ellos se van a preguntar acerca de cómo puede ser que si hay algo simple y hay algo único detrás de la multiplicidad, los sentidos nos estén mostrando todo el tiempo un mundo que está cambiando, un árbol que va creciendo, el agua del río que se mueve todo el tiempo, las personas que cambiamos con el tiempo, que nacemos, que morimos, cómo explicar ese cambio y ese devenir. Y para explicar ese cambio hay como dos grandes respuestas paradigmáticas que son importantes porque hasta el día de hoy la filosofía se está peleando en base a estas dos respuestas. Por un lado tenemos la respuesta de Heráclito. La respuesta de Heráclito tiene que ver precisamente con que la realidad es puro cambio, es puro devenir. Para Heráclito precisamente los sentidos me muestran este mundo de puro cambio y de puro devenir porque el mundo es así. Y por lo tanto, si el mundo es así, las personas no lo podemos conocer, el conocimiento es imposible, porque lo que yo conozco ahora, dentro de un rato va a dejar de ser como es, por lo tanto, mi conocimiento anterior ya no es válido. Hay que decir algo que no dije, que de los presocráticos prácticamente no tenemos textos, no quedó casi nada, quedaron solamente fragmentos de algunos de ellos. Y lo que sí tenemos de presocráticos es lo que nos cuenta de ello Aristóteles. Aristóteles es el primer filósofo que va a hacer una historia de la filosofía, es decir, que para presentar su pensamiento recorre lo que pensaron otros antes que él. Entonces, de los presocráticos conocemos algunas cosas no porque nos hayan quedado textos de ellos, sino porque sabemos lo que Aristóteles nos contó de ellos, es decir, tenemos la versión de Aristóteles. Aquí tenemos algunas frases, algunos fragmentos de Heráclito, ¿no? Todo es cambio, no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río. Heráclito compara la realidad con el fuego, vieron que el fuego está todo el tiempo moviéndose y es distinto. Bueno, él dice, la realidad es como el fuego. Y la otra respuesta paradigmática es la de Parménides. La respuesta de Parménides es un poco más compleja que la de Heráclito, porque Parménides, a diferencia de Heráclito, no le va a dar bolilla a lo que le muestran sus sentidos. Parménides va a considerar que los sentidos se equivocan en todo y que la única que tiene la posta a la hora de pensar en el conocimiento es la razón.
Y la razón nos revela que la realidad no puede ser múltiple y cambiante. Voy a tratar de explicar de la manera más simple posible el razonamiento complejo que hace Heráclito, a ver si lo pueden entender. La idea de Heráclito es que si yo planteo que la nada existe, estoy cayendo en una contradicción lógica, me estoy contradiciendo, porque la nada es el no ser. Entonces, decir que la nada existe es decir que el no ser es, y eso es una contradicción. Decir que el no ser es contradecirme, porque precisamente si es no ser, no es. Por lo tanto, apelando solo a la lógica, Parménides va a decir, la nada no existe. Esto tiene que ver con, los griegos ya creían esto y recién lo dijimos. Pero a partir de esa premisa de que la nada no puede existir y que por lo tanto lo único que puede existir es el ser, Parménides va a darle una serie de atributos a ese ser que existe y que se contradicen estos atributos con todo lo que los sentidos nos muestran. Parménides le va a dar al ser toda una serie de características que hoy nosotros le daríamos a una divinidad. Para Parménides el ser es único, es eterno, es inmutable, es perfecto. ¿Y por qué le da esas características? Porque para él es contradictorio, por ejemplo, decir que hay múltiples seres o decir que el ser en algún momento se va a morir, que no es eterno. ¿Por qué es contradictorio? Se los voy a tratar de explicar con un ejemplo para ver si me entienden. Parménides dice, supongamos que este teléfono que tengo acá es el ser. Si este teléfono que tengo acá es el ser, este mate que tengo acá, ¿qué es? No puede ser el ser, porque el ser ya es este. Por lo tanto, esto tiene que ser lo distinto del ser. ¿Y qué es lo distinto del ser? La nada. Y la nada ya dijimos que no puede existir. Por lo tanto, es imposible que haya más de un ser. Tiene que haber un solo ser. ¿Sí? Y lo mismo, por eso mismo es eterno, porque si se muriera, una vez que se muere, quedaría la nada. Entonces, con esta serie de argumentos lógicos, Parménides va a pensar en la existencia de un único ser y por lo tanto va a llegar a la conclusión de que lo que los sentidos me muestran, de que este mundo que conocemos, en donde por supuesto las cosas no son únicas, son múltiples, en donde todo lo que existe es temporal, no hay nada eterno, es un mundo de engaños, es un mundo de apariencias, que este mundo no puede ser verdad, que tiene que ser mentira. Tenemos entonces dos ejemplos paradigmáticos y opuestos que van a estructurar después todos los debates filosóficos que se van a venir atrás. Bueno, y hasta aquí vamos a llegar con esta explicación del contexto. Cualquier cosa que no se entienda, me escriben, me avisan, nos juntamos en una clase de consulta.